El concepto de presión desde un punto de vista sociocultural, presentado por José Guadalupe Pinto Sánchez, Cintia Carelli Pinto Castañón, Florisela Ruiz Pérez. ¿Qué es la presión? La presión es el esfuerzo de compresión en un punto, en un fluido en reposo, según White. En esta definición el alumno desconoce el concepto de esfuerzo de compresión, por lo que la explicación de los esfuerzos normales y de corte le son de gran ayuda. Ahora el sujeto identifica la presión con el esfuerzo normal. Una segunda explicación nos dice que los fluidos ejercen fuerzas normales y cortantes sobre superficies que se encuentran en contacto con ellos, pero solo los fluidos con gradientes de velocidad producen fuerzas de corte. Para fluidos en reposo solo existen fuerzas normales denominadas fuerzas de presión, según Crowe. Aunque ya se ha establecido el concepto de presión con relación a los esfuerzos normal y cortante, se presenta la dificultad al asociar el gradiente de velocidad con dicha definición. Estos dos ejemplos representan dos situaciones comunes entre la definición presentada en un texto y lo que el alumno entiende. Conceptualización del concepto. Distinción entre la presión estática y la dinámica. El alumno no logra distinguir la presión en un líquido en reposo de otro que se encuentra en movimiento. El primer acercamiento del alumno con el concepto de presión estática está relacionado con una fuerza, de ahí que relaciona la fuerza con una presión, pero no sobre un área, y menos aún con una fuerza infinitesimal aplicada sobre una diferencial del área. Antes de entender el concepto en la clase, la idea empírica del alumno asocia la presión como el flujo a través de un tubo, estableciendo así que a mayor flujo de líquido habrá mayor presión. En Chiapas existe una gran variedad de etnias, en las cuales la definición de los libros no ejemplifican con claridad la idea del concepto, ya que existe una divergencia en el contexto sociocultural del alumno. Aunado a esto, en muchos de los casos, los libros usados a nivel superior no han sido traducidos adecuadamente al español. El desarrollo histórico. ¿Qué trata la literatura? Pascal fue un matemático y físico nacido en Francia en 1623, creador de la ley de Pascal, donde explica que toda presión ejercida hacia un fluido se expandirá de forma uniforme sobre todo el espacio cubierto por la sustancia. El principio de Pascal afirma que cualquier presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado es constante. Este principio pudo ser comprobado mediante un experimento realizado con una esfera hueca con un émbolo, la cual fue perforada en lugares diferentes. Mientras se llenaba de agua la esfera y se ejercía presión con los émbolos, se observó que el agua salía de los agujeros con la misma presión. Ahora, ¿qué sabe el alumno? Cada alumno trae consigo conocimientos comunes, los cuales son utilizados en su vida cotidiana. Es así que la realidad para nosotros no es una realidad objetiva, sino una interpretación que se construye a partir de los esquemas y estructuras que ya poseemos. Por ello, el docente debe implementar las estrategias que permitan conectar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo. En este sentido, Ausubel lo llama un aprendizaje significativo. ¿Cómo entiende lo que investiga el alumno? Pues cuando el alumno emprende la investigación sobre el tema, se encuentra sumergido en un mundo de incógnitas, debido precisamente a lo que se dijo anteriormente. Los textos no están adecuados al contexto del alumno. El concepto de presión hidrostática se analiza a partir de la definición del principio de Pascal, que establece que la presión infinitesimal en un punto está dado como la diferencial de fuerza entre la diferencial de área. Esta ecuación tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas, que vamos a ejemplificar a continuación, es imaginar un depósito con una base plana y horizontal de área A que contenga una altura h de agua o de cualquier otro líquido. Este soportará una fuerza vertical hacia abajo sobre la base de la placa igual al peso del agua ocupada en el volumen, multiplicada por el área de la base.
Si la superficie no es horizontal, se requiere de algunos cálculos adicionales sin tanta complicación. En este apartado podemos observar la deducción de la fuerza total resultante, que solamente es una función de la altura por una diferencial de área. Con ello puede obtenerse la fuerza resultante sobre cualquier superficie, ya sea plana o curva. El problema de los tres recipientes. Primer cuestionamiento para los alumnos. A tres recipientes de diferentes volúmenes de agua se les ha practicado un orificio del mismo tamaño y a la misma altura. Se le pregunta al alumno, ¿en cuál de ellos es mayor la presión? Se hace notar que cada recipiente tiene diferentes volúmenes y eso se hace con el fin de crear alguna duda para el alumno, de tal manera que su respuesta sea convincente desde el punto de vista ingenieril. Derivado del cuestionamiento anterior respecto de la pregunta sobre el flujo a través de tres orificios en tres recipientes de diferentes volúmenes, las respuestas comúnmente dadas por los alumnos son las siguientes. El de mayor volumen tiene más presión. El recipiente más pequeño tiene menos presión porque el agua sale con menos fuerza. Si es más pequeño el orificio, el agua sale con mayor presión. La presión es la misma. En cada uno de los casos, se le ha cuestionado al alumno por cada una de sus respuestas, y en todas se ha dejado guiar por la intuición. Argumentación. Como primer argumento tenemos que al contener más agua se hace más presión en sus moléculas y eso hace que al salir por el orificio salga más fuerte. B. El chorro de agua será más débil, de ahí que la presión será pequeña. C. La presión está en función del tamaño del orificio. Al disminuir el área, aumenta la presión. D. La presión es constante, pero no existe una explicación física. La presión hidrostática como una función de la altura. Como se ha dicho anteriormente, que la presión solamente es función de la propiedad del líquido, es decir, en este caso el peso específico por la altura. De un análisis exhaustivo a la pregunta hecha anteriormente, en el cual se le cuestiona al alumno si la presión en los tres recipientes es la misma, el alumno logra entender la igualdad de la presión en los tres casos, pero aún sigue relacionando este concepto con la fuerza, al preguntarse si sentirá la misma presión si pudiera colocar los tres recipientes en una mano. Esta idea lo lleva a entender erróneamente el concepto y a no relacionar el peso del agua contenida en el volumen con el área de la base, como es el caso de estudio. Un problema similar al presentado por la presión hidrostática se presenta con la presión dinámica. El alumno tiene como primera idea que la presión dinámica aumenta al disminuir la sección transversal de una tubería. El problema se hace aún mayúsculo cuando el alumno se da cuenta que la presión es un escalar y que es necesario multiplicarlo por un vector unitario en la dirección del área para convertir ese escalar en un vector. Este resultado es independiente de la forma de la superficie, siempre que ésta sea cerrada, y todos nuestros volúmenes de control lo son. Por ello, un problema aparentemente complicado en cuanto a la fuerza de presión se puede simplificar restando una presión uniforme adecuada y trabajando después con la presión manométrica resultante, tal como se indica en la siguiente deducción. La presión dinámica. La primera idea del alumno es que la presión está en función del área y que al disminuir esta, dicha presión aumenta. Por otro lado, el alumno asocia el alcance del chorro con la presión. Es importante que el alumno distinga entre la presión en un punto y la presión a través de una superficie. En el primer caso, la presión está definida por una propiedad del fluido
específicamente la densidad por la gravedad multiplicada por una altura. Es decir, como premisa fundamental establecer que si el nivel del fluido se toma como referencia la superficie del mismo, a mayor profundidad habrá mayor presión. Esto de manera puntual. Mientras que en el caso de una presión en una superficie, esta dependerá de una distribución de presión a lo largo de un análisis infinitesimal del área considerada, ya sea una superficie plana o una superficie curva. En tales casos, la integral será una integral de área que va a definir la integral sobre todo el sistema. Cabe recalcar que ambas expresiones se pueden deducir a partir de la ecuación de la energía, la cual establece que la energía en un punto con respecto de otro punto va a permanecer constante. En el primer caso, conduce a una expresión para la presión hidrostática y en el segundo caso, para la ecuación de Bernoulli. A continuación presentamos un video de un modelo hecho en el laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNACH, que ejemplifica el fenómeno en estudio.